Un día como hoy muere Miguel de la Madrid. Un día como hoy en 2012. Fue presidente, este político mexicano, del país del 1 de diciembre de 82 al 30 de noviembre de 88. Solo que durante su mandato ocurrió el terremoto del 85 en la Ciudad de México. Durante su mandato también la Copa Mundial de Fútbol en 86. La entrada de México al GATT, un comercio internacional que nos produjo ingresos muy importantes. Y luego la polémica sucesión presidencial que le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Durante el desfile del 1 de mayo de 84, un grupo de manifestantes lanzó bombas molotov al balcón de Palacio Presidencial, donde de la Madrid y varios invitados presenciaban el desfile. El presidente salió ileso, pero varios de los invitados sufrieron heridas, entre ellos el nombre del director de el ISSSTE, Alejandro Carrillo. Y luego el rescate durante las primeras horas posteriores al terremoto, que se quedó inmóvil el presidente, su negativa a suspender el pago de la deuda externa para destinarlo a labores de reconstrucción, pues no nada más el 30% del presupuesto nacional al pago de la deuda interna, pero críticas a esta administración. El 6 de julio, durante las elecciones presidenciales, el candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, aventajaba a sus rivales, Manuel Cloutier, del PAN, y Carlos Salinas de Gortari, del PRI. Pero por motivos que todavía se ignoran, el sistema electoral del cómputo se detuvo. Ocurrió también durante su mandato la explosión en San Juanico, explosiones de San Juan Ixcuatepec de 84, fueron una cadena de vapores que se extienden al hervir el líquido, ocurridas en una de las plantas de almacenamiento y distribución de petróleos mexicanos en ese punto, en Tlalnepantla. Explosiones menores se registraron ese 20 de noviembre por la mañana, provocando la muerte de entre 500 a 600 personas y aproximadamente 2,000 heridos, y la salida de 60,000 personas y daños en un área muy amplia. Las explosiones fueron calificadas en su tiempo como de las más mortíferas registradas en la historia, provocada por gas licuado de petróleo, uno de los peores accidentes industriales. La reacción del terremoto sacudió la Ciudad de México con fuerte réplica. El día 20 los daños materiales fueron masivos, pero la reacción de las autoridades se consideró como muy lenta. Y ahí fue cuando la multitud, los habitantes, se volvieron en héroes. Exactamente, porque le dijeron a de la Madrid que solicitara auxilio, y dijo que no era necesario, que éramos autosuficientes, y fue la gente la que intervino. Y en las explosiones de San Juanico estuvieron
en peligro las conmemoraciones del 20 de noviembre, en señal de luto, pero en último momento siempre se llevaron a cabo. Otro detalle de su ejercicio fue cuando al final, el 12 de mayo de 2009, acusó a Carlos Salinas de Gortari de robarse el dinero de la partida secreta y que su hermano Raúl tenía vínculos con el narcotráfico. Posteriormente, a través de una carta pública, se desdijo, aduciendo no poder procesar mentalmente las respuestas a las preguntas que se le hicieron. Ese mismo mes, en un programa de CNN en español, dieron lectura a una carta escrita por el mismo presidente y una entrevista muy amplia. Fue hijo de Miguel de la Madrid Castro y de Alicia Hurtado, así como nieto de Enrique, bisnieto de Miguel Madrid Guerrero. Más o menos son los datos de su familia. El expresidente dijo que sus acusaciones carecían de exactitud y Salinas atribuyeron al delicado estado de salud de la Madrid esas declaraciones. Y una redacción impecable en su carta. Para justificar que no podía procesar. Sí. Fue de veras un modelo de redacción. Yo le busqué algún detalle en donde se viera que no estaba bien de la cabeza. Que va del cerebro, estaba bien, coordinaba bien. Quizá lo que le fallara fuera algún otro órgano de su cuerpo. Pues fue muy, en su tiempo fue muy controvertido el gobierno de Miguel de la Madrid. Es que su hijo tenía puesto importante. Y todavía, ahorita, tiene un gran puesto. Pero después de ser presidente estuvo en cultura. En el fondo. Y me cae que hizo cosas muy buenas. Excelente. Muy buenas. Publicaciones excelentes. Le invirtió dinero. Bueno, bien, muy bien su paso por ahí. Fortaleció el acervo infantil. Durísimo. Pero además era muy interesante porque que estaban clasificados todos los cuentos por edades. No, publicó Excelente. y publicó. Que eso es de lo que se trata. Y abarató precios, entonces distribuyó, hizo cosas muy interesantes, las que no hizo allá. Acá de verdad que sí. Es que Salinas pretendía privatizar el fondo. Y Miguel de la Madrid le dijo, oye, no, pues vamos, mira, mejor nómbrame a mí y yo lo llevo y con un buen presupuesto lo saco adelante. Y fue cuando construyó su nueva sede ahí en el Ajusco, con un balcón. Ese balcón fue muy criticado. Terraza. Pues en Colima dejó a mucha gente contenta y logró diferentes avances en cuanto a carreteras, en cuanto al puerto escondido. Ahí en ese sentido, como él era originario de ese estado de Colima, pues sí hizo varias obras que marcaron un cambio importante en la infraestructura del puerto, de ahí sobre todo de Manzanillo. Pero yo recuerdo que también se le conocía como el presidente gris, precisamente por su inacción durante esos eventos, sobre todo el del terremoto del 85, que él había dado una cifra de muertos cuando se sabía por acá que era superior la cantidad de fallecidos por ese fenómeno. Ahí es donde recordamos, más allá de la polémica, a Plácido Domingo,
que se acercó a hacer, no a decir ni a aportar ayudando al gobierno, no. Él hizo como hizo la gente, llegó a la acción. Pero fíjate que si algún presidente hizo algo por motivar la lectura en las escuelas, fue él como presidente del Fondo de Cultura, no como presidente de la nación, pero sí, porque formó un equipo de personas como cuentacuentos, como lectores de cuentos, y bastaba con que hablaras por teléfono, oiga, présteme uno para la escuela, y se presentaban con todo y libros. Y era sumamente atractivo para los niños, pero además les llevaban los libros para que los niños eligieran a ver qué querían escuchar. No es nada más que te pares enfrente y cuentes lo que a ti se te ocurre, ¿no? Que los niños los revisaran y dijeran, a ver Eso era motivar realmente la lectura. Pero un presidente de la República destacándose como mejor acción esa, qué pobre resultado. Pero además, cuando llegaron los siguientes al Fondo de Cultura Económica, vieron que estaba empachado el fondo, con libros y libros y libros arrumbados ahí, libros que ahora están siendo casi regalados. Pero estaba atascado de libros que está sin venta. No se privilegiaron las ventas de libros, que por ser el Fondo de Cultura Económica tiene muchas colecciones difíciles, no fáciles, como Tierra Firme, breviarios, que no son muy fáciles de comercializar. Entonces se quedaron muchos libros en las bodegas. Todas las editoriales tuvieron ese problema. Era crisis. Por eso era tan difícil, por eso lo valioso de este hombre es que publicó, imprimió y repartió mucho. Pero yo conocí por lo menos 3 editoriales tiempo después, algunos añitos, y todas tenían las bodegas llenas y no lo podían ni destruir ni regalar. Entonces a peso, a 2 pesitos, lo tenían prácticamente que distribuir así. Y eran montañas y montañas de libros que ahí estaban. Y libros muy valiosos, obras que sabíamos que eran interesantes, que estaban bien hechas. No valían.